buenos días. Agradezco la presencia del jurado, a las autoridades de la maestría y a todos los amigos y compañeros que se acercaron hoy a presenciar esta defensa. También quiero agradecer especialmente al Museo Etnográfico, a la dirección y al personal del museo por brindarme este espacio con tanta amabilidad y predisposición. Mi tesis se titula Terromancias, voces y relatos desde tierras patagónicas. Lo primero que me gustaría comentar con respecto al título es justamente que el término terromancia no es preexistente a la tesis ni fue tomado de otras investigaciones similares, sino que surgió hacia el final de la escritura, cuando buscaba un concepto que me permitiera dar cuenta del hilo conductor de todo el trabajo. Por ello no fue descrito en la introducción ni en la conclusión, lo que sin duda podrá ser saldado en una futura corrección o ampliación de este trabajo. La noción de terromancia une la idea de tierra con la de oráculo, una suerte de lectura o desentrañamiento de mensajes desperdigados en la tierra. Esta palabra compuesta e inventada me resultó especialmente atractiva porque remite a un vínculo singular con el tiempo, nos resitúa nuevamente en esta idea del presente como umbral de tiempos múltiples. Retomando a Pilar Pérez en su libro Archivos del Silencio, ella menciona: las vivencias del presente son en gran medida producto de la organización que le otorgamos a aquello que sucedió, aún atravesado por los silencios, secretos, olvidos y omisiones. Trujillo destaca que son justamente los trazos provenientes del pasado los que impiden que la historia como narrativa se piense como una mera ficción. Los eventos dejan trazos, esos trazos pueden volverse hechos, y la materialidad de los hechos circunscribe las narrativas de futuro posibles. Pensar la historia es entonces tener presente qué futuros son pensables y posibles y cuáles son o fueron descartados o cercenados. En su caso, como historiadora, este planteo la lleva a producir otros relatos del genocidio de la conquista del desierto, a partir de indagar en aquello que ella denomina como un archivo estallado. Es decir, a partir de religar fragmentos de documentos históricos dispersos en distintos archivos estatales que evidencian la presencia de aquellos trazos de eventos del Estado, que el Estado convirtió en hechos, que archivó y que condicionan las narrativas de futuro. En mi caso, como artista, lo que subyace a lo largo de todos los proyectos y trabajos que componen esta tesis es más bien un intento de abrir una puerta a través del tiempo, de construir una dimensión transtemporal, como lo definimos en el proyecto de Sandar la Frontera junto con Mariana Corral, desde la cual poder oficiar como mediadoras para posibles reparaciones poético-simbólicas de aquellos hechos del pasado que obturan el surgimiento de esos futuros que aún permanecen sin develar. Aquí es donde el concepto de terromancia, entonces, encuentra su definición. Siguiendo en esta misma idea de mediación entre tiempos y espacios, nos encontramos en este momento en el Museo Etnográfico, junto a una canoa que es la Punta Llámena. Esta canoa y los elementos expuestos en las vitrinas que ven aquí alrededor son parte de una muestra que actualmente se encuentra en proceso sobre Tierra del Fuego. Antes, esta misma canoa se hallaba expuesta en la sala contigua, donde en unos minutos voy a desarrollar la segunda parte de esta exposición. La simbología de la canoa fue muy clave en el desarrollo y la estructura de la última obra que analizo en la tesis. La decisión de concretar mi defensa en este espacio y junto a esta canoa es parte de situar mi investigación en un contexto donde mis preguntas vuelvan a movilizarse, se vean interpeladas y también interpelen y encuentren otras interlocuciones. Desde aquí, entonces, me gustaría invitarlos a ingresar ahora a la sala de proyecciones donde desplegué una instalación con el proceso de investigación. Les recuerdo a las personas que acompañan la visita que primero voy a pasar con el jurado va a poder recorrer la instalación y las personas que acompañan, por favor, se sientan en los bancos y luego tienen al final un tiempo para recorrer tranquilos, ¿sí? Entonces vamos primero con el jurado siguiéndome y después los presentes.
presentación, me gustaría recuperar las preguntas acerca de los medios elegidos en los distintos proyectos que integran la tesis. Me refiero puntualmente a la pregunta por el rol del video en la construcción de la reparación poética y simbólica, y también a aquella otra que interroga por la práctica de la instalación y la performance. También comentaré brevemente las líneas de continuidad que presenta este trabajo de tesis con mis proyectos actuales. El video es sin duda el medio tecnológico principal de mi tesis. El rol que este desempeña en relación con la construcción de reparaciones poéticas y simbólicas varía de proyecto en proyecto. Sin embargo, sus posibilidades como lenguaje en sí son exploradas con mayor profundidad en Alfalfas, video monocanal correspondiente al capítulo número 1, y Entre el desierto y el jardín, video instalación de 3 canales sincronizados correspondiente al capítulo 4. En ambos casos, los elementos propios del lenguaje audiovisual se despliegan integrándose incluso con la dimensión de la instalación para componer obras donde la fotografía, el montaje, el trabajo sonoro, el guión y la puesta en escena son relevantes. Al mismo tiempo, considero que estos trabajos no son los que remiten de manera más directa a la construcción de reparaciones, aunque sí se vinculan con episodios dolorosos provenientes de diferentes esferas. Es decir, si bien ambos están guiados por una búsqueda de reparación, dicha noción en sí se encuentra más en la deriva del proceso de investigación, que en el resultado final que se puede visualizar en la obra. Quizás quienes se sitúan frente a estos dos trabajos pueden llegar a verse interpelados por esta noción de reparación a través de la traducción poética y simbólica que los recursos del video me proporcionan. Pero, desde mi perspectiva, la reparación en sí sucedió en la experiencia concreta de producirlo, en aquello que me movilizó en Alfalfas a recoger la memoria de mi abuelo a través de los correos electrónicos con mi familia y a filmar los planos que forman parte del video, aun cuando el guión ni siquiera existía como tal. O, en el caso de Entre el desierto y el jardín, a visitar lugares específicos, a ir detrás de los archivos y a realizar las acciones que se enmarcan en los antecedentes de la videoinstalación. Luego están los videos que integran los capítulos 2, Tras las huellas invisibles de Toribia, y 3, Desandar la frontera, que en líneas generales son mayormente registros en video de acciones performativas. Aquí el video oficia como una suerte de testigo, que colabora desde la captura de la imagen y el sonido en tiempo real en la posterior transmisión de una experiencia. Experiencias ancladas fuertemente en el cuerpo, que remiten a conversaciones y encuentros con otras personas, a vivencias y sensaciones propias del estar en esas tierras, de realizar travesías a pie para unir y o reconocer sitios en específico. El video nos sitúa en un contexto, nos permite reponer el clima, los sonidos, la imagen del cuerpo mientras atraviesa el espacio, la voz descomponiendo un texto y desarmando un relato. El video, aún con su capa inevitable de mediación y su matriz de pensamiento integrada tecnológicamente al dispositivo, nos devuelve una imagen sensorial, viva, un registro documental. Pero nuevamente, el rol del video es un rol testigo. Tal como lo mencioné en el capítulo 3, Desandar la frontera, proyecto del que emergió el concepto de acción reparatoria, la búsqueda que emprendimos junto a Mariana Corral no tenía un guión previo, y lo que priorizamos fue dar lugar a un proceso creativo y a la escucha de una experiencia. La construcción de acciones reparatorias no es posible sin un cuerpo en concreto en vínculo directo con el entorno, con otras personas, con otras voces. Es aquí donde la performance como medio delimitó una serie de pautas, que en su repetición y variación comenzaron a describir una metodología, una práctica exploratoria no extractiva, que se apartó deliberadamente de la necesidad constante de objetivar y cuantificar información a través de medios tecnológicos. Nos interesaba retirar todas las capas de mediación posibles entre nosotras y la experiencia, para luego, una vez que ella se hizo cuerpo, elaborar los modos de transmitirla. Lo que regresaba con nosotras luego de los viajes era un registro documental en video, el sonido,
track de GPS, relatos y anécdotas. Pero lo más sustancial se encontraba alojado en nuestro cuerpo. En este sentido, el formato de la instalación y las acciones performáticas que efectuamos especialmente para cada contexto expositivo fueron las formas que encontramos para narrar lo vivido. Hay una imagen narrada por Cristina Tiffer en el marco de un conversatorio que compartimos en el Centro Cultural Matienzo al regreso de nuestro primer viaje con Mariana, que me resulta elocuente para ejemplificar lo que me gustaría transmitirles. Ella contó en esa oportunidad que cuando comenzó a trabajar en su obra Serie Argento 300 actas, se encontró de repente frente a muchísimas actas de bautismo de indígenas en la isla Martín García. Actas que habían permanecido dormidas durante mucho tiempo en un archivo y que ella ahora se proponía darles una visibilidad, una voz. Pero cuando empezó a leerlas, lo que pobló su mente fueron las historias de vida de todas esas personas, sus relaciones familiares y comunitarias, de dónde provenían, el derrotero que habían sufrido hasta llegar a ese lugar. Lo que se configuró entonces fue un colectivo. Nos dijo: me movía y sentía que detrás de mí me seguían 200 personas a todas partes. Le llevó bastante tiempo descubrir qué hacer con ese archivo, resolver transcribir a mano todas esas actas y luego montarlas como una gran instalación. Pero lo que me impactó de su relato fue cómo resumió su experiencia corporal y sensorial, que a su vez guardaba similitudes con aquello que nosotros habíamos vivenciado cuando realizamos la acción de desbautismo del cacique de Requecurá a orillas del arroyo Colingo. ¿Cómo se transmite la experiencia de sentirse acompañada todo el tiempo por 200 personas indígenas bautizadas en cautiverio a fines del siglo XIX, luego de ser despojadas de su tierra y su cultura? ¿Cómo dar cuenta de lo que nos atraviesa al cruzar al pie por un boquete cordillerano trazado quién sabe hace cuántos años? O al llegar a sitios donde acontecieron batallas, se levantaron campos de concentración y se separaron para siempre familias y comunidades. Atravesando el proceso creativo es que surgen algunas respuestas, parciales, no definitivas, a estas preguntas. Ahora sí, para finalizar esta exposición oral, quisiera comentarles que, por un lado, el proyecto de Cerrar la Frontera sigue en curso. Si bien no hemos realizado nuevos viajes desde la pandemia, su continuidad siempre está latente. También estoy trabajando actualmente con Ina Morales, performer de la bioinstalación, en una investigación escénico-audiovisual a partir de la autohistoria que forma parte del capítulo 2. Con respecto a las sugerencias bibliográficas sobre los usos de la fotografía, el video, la performance y la práctica de la instalación, considero todas muy apropiadas para una ampliación del trabajo en la cual me pudiera explayar con más profundidad en aspectos teóricos de los medios elegidos. A continuación, voy a desarrollar un breve recorrido por las zonas que componen esta instalación. Les Dalvaï seraient originaires de Hongrie. Un collier de grenat, propriété de la famille, a été expertisé comme venant de ce pays. Et, le 3 août 1735, naissait, à Jászai-Koalma, à l'est de Budapest, József Dalvaï, fils de János Dalvaï et de Sándor Ilonc. Il se maria dans la même ville, le 26 janvier 1755, à Agnès Gall, née le 26 mai 1739, et décéda le 8 février 1765. Est-ce un ancêtre? Chacra de monte, todo monte, todo monte, todo monte. Monte, 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 monte. Todo monte, todo monte, todo monte.
monte, 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 monte. Era todo monte, 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 monte. Y allá al fondo había un ranchito allá arriba. Fíjate cómo está vestida la Toribia. Toribia se vestía con una pollera también, una pollera gruesa, y, y después abajo se ponían las alpargatas siempre con unas medias finas, no eran, viste que se usaban esas medias finas, pero eran gruesas a la vez, no se rompían nunca, no sé si esas las tendría ella, qué sé yo. Solía poner una media con un elástico acá arriba de la rodilla. No era la media fina que se veía la piel, era una media opaca, pero color marrón. Así que en invierno nunca usó pantalones, o sea, nunca la vi con pantalones, siempre con pollera de paño, y se ponía en las piernas la media esa opaca, con un elástico arriba y bueno, y las alpargatas abajo.